Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la tercera edición de su noticiero 24 horas, mitad de semana, miércoles 7 de mayo y tenemos la información más completa de la jornada para todos ustedes. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto saludarte. Amigos, amigas, es un placer estar en sus hogares y en sus pantallas para compartir las noticias. Bienvenidos. A continuación iniciamos con los titulares de hoy. Intentan parar las elecciones. Por ahora el Tribunal Constitucional Plurinacional dice no. El Tribunal Constitucional recibió 3 querellas que buscan paralizar los comicios de agosto. Sin embargo, no dio curso a las medidas cautelares solicitadas, por lo que el proceso continúa. No habemos papa. El primer humo fue negro. La primera votación de cardenales en el Vaticano no llegó a consensos, por lo que se volverá a la elección en las próximas horas. El mundo espera expectante a quién se elegirá como sucesor de Francisco. Polémica por piso firme enfrenta a 2 distritos. El pequeño poblado es la manzana de la discordia entre Santa Cruz y Beni. Ambos dicen que ese asiento electoral les pertenece. El Tribunal Supremo Electoral afirma que es de Beni. Abren la exportación de soya. Soyeros critican la medida. Los productores del grano en Santa Cruz dicen que el permiso es tardío porque ya se vendió un 90% de la producción. El gobierno autorizó la venta de 250,000 toneladas. La Federación de Cocaleros de Bulo Bulo se divide por Rodríguez. Otra facción del sindicato afirma que el apoyo es a Evo Morales y amenaza con procesos a los denominados rebeldes. El movimiento cocalero se desportilla. Cochabambinos en su laberinto por la basura. Pese a que el tribunal autorizó la apertura de una nueva celda en el vertedero de desechos de Caracara, los lugareños vuelven a oponerse. El conflicto parece sin fin. Las direcciones distritales determinarán horario de invierno. En Uyuni ya se asumió la medida ante el descenso de las temperaturas. En noticias internacionales, Pietro Parolin, un hombre clave que aspira a ser el nuevo papa. Cuba y Venezuela se acercan más a Rusia ante la arremetida de Trump. Todas las noticias están en 24 horas. Comenzamos ahora con información en cuanto a salud y nos vamos hasta Cochabamba, donde llegaron más de 58,000 dosis de vacunas para la influenza. Estas están destinadas a menores de 3 años. Llegado esta mañana 58,068 dosis para la población pediátrica desde los 6 meses hasta los 2 años, 11 meses y 30 días, que son prácticamente menores de 3 años, ¿no? Se está priorizando esta población porque estamos viendo que los cuadros se encuentran más ahí en los niños que pueden tener mayor complicación respecto a esta patología y niños con factores de riesgo también, ¿no? Entonces, esto estamos esperando todavía las dosis correspondientes para la población adulta, que también está en este periodo ya con incremento de casos. En este momento todavía estamos en el recuento de las dosis correspondientes. Después hay un proceso de estabilización de la vacuna, eso para normas internacionales de cadena de frío. Después ya estaríamos distribuyendo la vacuna, quizá en las siguientes horas, ya a la población principalmente en riesgo en la población metropolitana y de ahí a los municipios, a todos los establecimientos de salud de primer nivel. El lunes ya estaríamos iniciando, si es que no es más antes, para que ya de una vez la población ya acceda a este beneficio. Recordar, pero no es para toda la población, es simplemente la priorización para los grupos de riesgo que estamos priorizando. Indudablemente hay grupos que se concentran permanentemente. Estos son, por ejemplo, aquellos que están ligados a la educación, estudiantes en edad escolar. En ese sentido, entonces, se han reportado casos de enfermos dentro del estudiantado. El Ministerio de Educación ha señalado que a partir de ahora son las distritales de educación las que deben determinar el inicio del horario de invierno. De los efectos que vayan a afectar, por ejemplo, el frío está entrando de manera muy crudo, entonces los directores departamentales están autorizados, ¿no? Por ejemplo, en Potosí, por ejemplo, yo doy un ejemplo, en Potosí
Ya el distrito, por ejemplo, de Uyuni, ¿no? Con el distrito del mismo Potosí, ya están aplicando horario de invierno con una media hora, ¿no? de retraso en turnos de la mañana como en la tarde, y las tolerancias correspondientes. Por eso es importante de que los análisis del CENAMI y de las autoridades que vayan a tomar estas decisiones. Nosotros habíamos explicado claramente de que estamos reuniéndonos cada semana, si en caso de emergencia. Seguimos con la información en cuanto a salud en Cochabamba. Se han registrado en este departamento 85 nuevos casos de varicela en tan solo una semana. La mayoría de estos contagios es en niños. El Servicio Departamental de Salud de Cochabamba reportó 85 nuevos casos de varicela durante la última semana, manteniendo la tendencia de contagios registradas en semanas anteriores. La mayoría de los afectados son niños menores de 10 años, principalmente estudiantes del nivel escolar. El responsable de epidemiología informó que los contagios se concentran en la población infantil, aunque también se han identificado casos en personas adultas. Ante esta situación, algunas unidades educativas decidieron suspender clases en cursos específicos donde se detectaron contagios, como medida para evitar la propagación de esta enfermedad. Según explicó Castillo, esta decisión responde a criterios preventivos adoptados por los directores escolares. La varicela es una enfermedad infecciosa común en la infancia. El Servicio Departamental de Salud recomendó a la población estar atenta a síntomas como fiebre, salpullido y malestar general. Asimismo, recordó que existen tratamientos disponibles y pidió acudir a los centros de salud ante cualquier sospecha de contagio. Las autoridades sanitarias continúan monitoreando los casos y no han descartado la aplicación de nuevas medidas en función de la evolución del brote. Hablemos ahora de lo que representa el efecto del cambio climático en Bolivia. Este 2025, el rigor de la naturaleza se ha acentuado en varias regiones del país. Esto se debe fundamentalmente a que en Bolivia se quema indiscriminadamente el bosque, se contaminan las aguas, en fin. Eso es cambio climático. Unos datos, fíjese usted. Hubo un 139% más de comunidades afectadas, un 175% más de familias damnificadas. Si hacemos un cuadro comparativo en relación a la gestión 2023, podemos indicar que este año ha sido un año mucho más duro que el año pasado, teniendo hasta el momento en la gestión 2024 no había ningún departamento que se había declarado en desastre departamental. En esta gestión son 5. En emergencia departamental en la gestión 2024 fueron 4. En la gestión 2025 fueron 3. Municipios declarados en desastre municipal, el 2024 114, el 2025 211, en total hay un incremento del 85%. En emergencia municipal, el 2024 fueron 35, en la gestión 2025 26, obviamente que es reducción porque hay la mayor cantidad de los municipios declarados en desastre. Los municipios afectados el 2024 fueron 201, en la gestión 2025 276, es decir que existe un incremento del 39%. Las comunidades fueron el 2024 3.616, ahora son en esta gestión 8.659, hasta abril están contemplados hasta abril, en total un incremento del 139%. Las familias afectadas 235.747 en la gestión 2024 y 601.627 en la gestión 2025, es decir, un incremento del 155%. Informamos ahora en cuanto a temas económicos en el país ante la subida del precio, también la especulación del pan y también las quejas sobre el peso del pan en defensa del consumidor han indicado que van a controlar esto en mercados y también en distribuidores de pan.
Se va a hacer un decomiso inmediato de estos productos porque no puede ser mínimo a 60 gramos en el peso del cual ellos deben vender, ¿no? Comercializar estos panes de batalla. Tomando en cuenta eso, y así también si se encuentran algún tipo de vectores dentro de la actividad, esto es una suspensión preventiva del cual se va a realizar, porque todas estas actividades deben contar con una fumigación correspondiente también, ¿verdad? Sí, los controles son permanentes. De acuerdo a nuestro cronograma, realizamos controles tanto de pan, tanto de lo que son otro tipo de alimentos perecederos, del cual deben ser netamente inocuos. Bueno, y a estas alturas se puede afirmar que tanto y sobre todo los panificadores federados, aquellos que reciben harina subvencionada, ya le están tomando el pelo a la población y a las autoridades. El pan de batalla es más pequeño que el puño de un niño de 5 años. Se está entregando, y así lo está reportando, usted lo va a ver, menor cantidad, menor volumen de pan a quienes comercializan este alimento. Entonces, ¿dónde están los controles? ¿Qué está haciendo, en el caso de La Paz, por ejemplo, el municipio para verificar esta situación? Bueno, el precio está normal, está a 50 centavos. El peso ha rebajado algo, pero está en lo normal, está dentro de los parámetros que está indicado en la alcaldía. No, los panaderos que nos traen son afiliados los que tienen de la Federación de Panificadores. Entonces nos dejan al precio y al peso normal. Después, pero no están trayendo en cantidad, están trayendo bien poquito. Más que todo la marraqueta no está llegando con normalidad. No hay, pero ya no hay tanto como antes. Sí, lo que siempre les recibíamos no quieren aumentar tampoco, porque no tienen harina para trabajar, tienen harina bien medido, bien justo. Y esta vez la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, expresaron su disconformidad por la decisión del Gobierno Nacional de autorizar recién ahora la exportación de hasta 250.000 toneladas de grano de soya. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, expresó su disconformidad con la decisión del gobierno de autorizar, recién ahora, la exportación de hasta 250.000 toneladas de grano de soya. Según la entidad, la medida llega con demasiado retraso, cuando la cosecha ya registra un avance del 90% y los productores ya han comercializado casi toda su producción en el mercado interno, sin poder aprovechar mejores condiciones de precio en el mercado exterior. El impacto de esta decisión será mínimo para los productores, especialmente para los pequeños. La medida llega tarde, cuando ya no hay margen para negociar en base a la oportunidad de la exportación. Lamentablemente, los únicos beneficiados serán los acopiadores e intermediarios, afirmó Jaime Hernández, gerente general de ANAPO. El sector productivo recordó que desde enero se conocía que la superficie sembrada alcanzaba 1,2 millones de hectáreas, con una proyección de al menos 3 millones de toneladas de grano. De ese total, el mercado interno solo demanda unas 800.000 toneladas, lo que dejaba un potencial excedente exportable cercano a los 2 millones de toneladas. Bueno, alguien diría, algo es algo, ¿no es cierto? No nos contentamos con nada, nos cierran el mercado y nos tienen que abrir. Se abre el mercado muy tarde, ¿no es así? Bueno, es que lo que pasa es que, y esa es la esencia del empresariado, quieren libre mercado. Usted va a escuchar a continuación que lo que se debe garantizar a nivel de exportaciones es el libre mercado. Y además, acompañado todo esto de seguridad jurídica. Tenemos que tener un mercado que funcione, que lo dejemos trabajar. El reflejo ha sido el presidente del INE, personas que no conocen la realidad de los sectores que estamos aquí sentados. Ahora han abierto las exportaciones de 250.000 toneladas de soya. Deberían aperturar el 100%. Deberíamos trabajar en un mercado libre, en un mercado que dé certidumbre a los productores, que dé certidumbre a esta cadena. Si nosotros como eslabón primario, los agropecuarios, producimos más, el transporte va a transportar más, la industria va a procesar más, todos los comerciantes van a vender más y los excedentes, el exportador va a exportar y va a traer divisa. Por favor, seamos serios con las decisiones gubernamentales que se están tomando. Necesitamos certidumbre, necesitamos no mirar el árbol, mirar el bosque, mirar a un futuro, porque necesitamos una mejor Bolivia y esperemos que los políticos piensen en eso, en su familia, en sus nietos, porque todos nosotros creemos y la vamos a pelear Bolivia.
vamos ahora con la información hasta la ciudad del Alto, donde se cumple el segundo día de movilizaciones por parte de un sector gremial. Esto ante la notificación del retiro de puestos de venta. El director de Ferias y Mercados aún no se habría comunicado con los dirigentes para poder explicarles los motivos. Solamente es un puesto. Hoy puede ser este puesto, mañana puede ser otro, ¿no? Arbitrariamente ahorita está vertiendo las notificaciones sin hacernos caso. Desde el mes de abril nosotros estamos pidiendo audiencia, hasta la fecha no nos atiende. Ayer 9 de la mañana nos reprograma, ayer tampoco ha querido recibirnos. Eso es sus apetitos personales, seguramente quiere retirar esto como se han decidido. Aquí me han puesto sobre posición 3 puestos sobre posición me han puesto. Yo tengo mi plano de asentamiento de acá. Pese a eso, haciendo caso omiso, a los 3 puestos se ha colocado. De aquí, su yerno de la señora, trabaja aquí adentro en Ferias y Mercado. Ahora se vale de eso para que esa señora también se vende comida, ella se vende comida. Ahora ella, por envidia de votarle a la señora, habla aquí adentro con lo que trabaja su yerno para hacerlos retirar este anaquel. Señores de la prensa. Sí, eso es lo que queremos. Nos vamos a declarar en huelga de hambre, nos vamos a declarar. No tengo miedo. Cambiemos radicalmente de asunto, hablemos de temas electorales. Ahora, una disputa amenaza, ¿por qué no?, a las elecciones. Fíjese usted que el Tribunal Supremo Electoral ha hecho conocer la cartografía, es decir, los asientos electorales donde se va a producir la votación. Piso firme corresponde a Beni, eso es lo que ha dicho el Tribunal Supremo Electoral. Pero claro, Santa Cruz reclama ese poblado como suyo. Los mismos habitantes de Piso Firme se sienten cruceños. Polémica entonces servida, y aquí la posibilidad de movilización. Una sala constitucional no puede definir cuál es el territorio, a quién pertenece o no Piso Firme. Esto son otra instancia de que debería tratarse, y no por la vía judicial o por una sala constitucional. Nosotros, como senadores, legisladores del departamento de Santa Cruz, hemos sido convocados por el Comité Pro Santa Cruz para el día de mañana a las 3 de la tarde a poder hacer un análisis de esta situación planteada, suscitada en esta sala constitucional, y ahí veremos como departamento qué posición tomar. En primer lugar, aquí no es que queremos pelearnos con nuestros hermanos venianos. Aquí son otras instancias que están interfiriendo que nosotros podamos tener la buena relación que siempre hemos tenido con todos los 9 departamentos. El Beni no tiene que ser una excepción. Y a propósito de este tema y repercusiones, el Comité Cívico Pro Santa Cruz llamó a una reunión de emergencia, esto en defensa de Piso Firme. El Comité Pro Santa Cruz y las instituciones del pueblo cruceño manifiestan ejercer y reivindicar de manera conjunta actos de pleno ejercicio de soberanía territorial en las provincias Velasco, Huarayo y Ñuflo de Chávez. Se exhorta a la Gobernación de Santa Cruz a ejercer de manera inmediata las acciones legales y constitucionales correspondientes en contra de resoluciones, dictámenes, normativas o cualquier pronunciamiento que vaya en contra de la unidad e integridad territorial cruceña. Se convoca con carácter de emergencia la constitución de una comisión departamental permanente de defensa de la integridad territorial y su población frente a las acciones arbitrarias, inconsultas y unilaterales del Viceministerio de Autonomía reflejadas en el Decreto Supremo 5050. Santa Cruz, su territorio y su población no se tocan. Bueno, otra vez se va a apelar entonces no solamente a la movilización, no solamente a la protesta, sino también a recursos legales. Se van a impugnar algunos fallos y eso, por supuesto, puede llevar a un nuevo entuerto jurídico.
Estamos viendo ese atropello que estábamos sufriendo como departamento de Santa Cruz y ellos al parecer no descansan, pese a que ya cuando hubo los primeros acercamientos entre ambos gobernadores y el INE de que finalmente iban a decidir a las comunidades, la misma población, a dónde pertenece Tierra Firme, y en el INE, en el censo ha salido que toda esa comunidad, todos los vivientes han indicado y han mencionado que son parte del departamento de Santa Cruz. Vamos a presentar también, y para poder hacer la consulta y finalmente hacer la defensa legal de Tierra Firme como departamento de Santa Cruz, no solamente porque es históricamente, porque no nos olvidemos, para las delimitaciones de cualquier comunidad, cualquier departamento, lo primero que quienes quieren identificarse y quienes deciden a dónde pertenece es la misma población. En ese sentido ya se ha pronunciado la población y han determinado que son parte del departamento de Santa Cruz. Continuamos ahora con la información en el panorama electoral. El Tribunal Constitucional Plurinacional admite 3 recursos relacionados con las elecciones, pero rechaza medidas cautelares. El Tribunal Constitucional aclara que de ninguna manera se suspenden las elecciones federales 2025 y ordenan al Tribunal Supremo Electoral continuar con la ejecución del calendario electoral establecido. Han decidido o han resuelto admitir 3 recursos de inconstitucionalidad vinculados al proceso electoral. Primero, se ha admitido el recurso de inconstitucionalidad presentado por el diputado Israel Huaytari, que demanda la aplicación de la equidad de género en la presentación de los binomios presidenciales. Segundo, se ha admitido el recurso de inconstitucionalidad presentado por la senadora Patricia Arce y el diputado Jairo Guiteras, que demandan la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Migración que determinan que los ciudadanos extranjeros que adquieren la nacionalidad boliviana por naturalización tienen los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos bolivianos de nacimiento, incluido el derecho político a postularse a la vicepresidencia y a la presidencia de nuestro Estado. Y tercero, se ha admitido el recurso interpuesto por el diputado Miguel Roca, que reclama la participación directa de los pueblos indígenas en las elecciones nacionales. Queremos aclarar, y en esto queremos ser muy enfáticos, en estas admisiones no se ha dispuesto la concesión de ninguna medida cautelar que frene o altere el calendario electoral o el proceso electoral. Bueno, por lo menos se puede exhalar un suspiro diciendo que el Tribunal Constitucional no ha aplicado medidas cautelares, por lo tanto ha dispuesto inclusive que el Tribunal Supremo Electoral continúe con el proceso. Sin embargo, ya hay otros frentes que, una suerte de chantaje también, ¿no?, amenazan con presentar estos recursos. Veremos hasta dónde se llega con este asunto. Entre tanto, se cierra ya lo que representa el empadronamiento para nuevos electores. Antes del cierre de esta edición se hablaba de un 75%. Obviamente muchas personas se han presentado a último momento. A horas del cierre de la fase de empadronamiento masivo en el país, de cara a las elecciones generales previstas para el 17 de agosto, desde el Tribunal Supremo Electoral se informó esta jornada, se llegó a 530,000 inscripciones en todo el país y el exterior, lo que refleja que se llegó al 75,7% de lo previsto. A este recuento falta contabilizar las inscripciones que se realicen hasta finalizar la jornada en los centros de empadronamientos habilitados y en las brigadas móviles desplazadas en las diferentes ciudades. Así lo informó el vocal Tawichi Quispe. La autoridad electoral resaltó que en los últimos días de empadronamiento, según el comportamiento de años anteriores, se ha notado mayor afluencia de ciudadanos que cumplirían 18 años hasta el 17 de agosto o que cambiaron de domicilio. Tawichi detalló que de la meta de 700,000 empadronamientos, 200,000 correspondían a jóvenes que cumplirían 18 años y que votarán por primera vez. En este caso se llegó a 160,000. Añadió que para los casos de cambio de domicilio, el Tribunal Supremo Electoral fijó un tope de 400,000 inscripciones. Hasta hoy se llegó a 370,000 registros.
Una pausa y cuando retornemos estaremos hablando de la apertura de Bolivia bajo una regulación a toda la tecnología que involucra, por ejemplo, los servicios financieros. Y más temas que tienen que ver con la economía del país. Los detalles al retornar. Gracias por informarse junto a 24 horas. Vamos entonces a lo que habíamos anticipado, el uso de tecnologías digitales dentro de lo que representa el sistema financiero nacional. Muchas de ellas ya se vienen aplicando hace por lo menos un lustro o más, dirán algunos. Bueno, el hecho en cuestión es que no existía una regulación que vaya a normar todo este espectro que es muy amplio, involucra seguros, involucra los mismos servicios financieros, en fin. Bueno, a partir de ahora entonces va a existir control y supervisión en términos de una banca abierta al entorno digital. Queremos anunciar al pueblo boliviano que se ha aprobado un decreto supremo que reglamenta la constitución y funcionamiento de las empresas especializadas en la prestación de servicios de innovación tecnológica en el ámbito de servicios financieros, mercado de valores, seguros, denominadas ETF. ¿Qué prevé este proyecto de decreto supremo, no? Reglamentar la constitución y funcionamiento de todas estas empresas especializadas, ¿no? En servicios tecnológicos financieros. ¿Cuáles son estos servicios tecnológicos? Solamente no es extensivo, sino simplemente de ejemplo, pagos y remesas, préstamos, finanzas empresariales, personales, tecnología para instituciones financieras, entre otros, ¿no? Bolivia está ingresando a este ámbito y va a permitir este proyecto de decreto supremo aprobado que empresas privadas, públicas o con participación mayoritaria del Estado presten estos servicios de innovación tecnológica en el ámbito de los servicios financieros, en el mercado de valores y seguros que deben estar constituidas en Bolivia. Y también se ha anunciado que las medidas económicas favorecen el crecimiento del 18,2% de la recaudación a abril de 2025. Estas fueron las declaraciones de Mario Cazón, presidente del Servicio de Impuestos Nacionales. La recaudación hasta este abril logramos 15.407 millones de bolivianos. Una recaudación importante y esto es gracias al cumplimiento voluntario del pago de los impuestos de parte de los contribuyentes y por supuesto también gracias al boliviana que ejerce ese derecho de pedir la factura. Y al pedir factura es un aporte directo que hace el ciudadano, la ciudadana de a pie, el boliviana. 15.407 millones que comparándonos con el mismo periodo del año 2024, que llegaba a una recaudación de 13.031 millones de bolivianos, hay un crecimiento en términos absolutos de 2.376 millones de bolivianos. Esto en términos de crecimiento, de aumento, en términos de porcentaje, representa el 18.2%. Hablemos a continuación del caso Botrading, que sigue siendo polémico. Han existido nuevas versiones, nuevas informaciones en relación a que la oposición, por supuesto, está muy dispuesta a seguir hablando del tema. Esto es lo que señala, por ejemplo, el parlamentario Carlos Alarcón. Los dueños totales de Botrading son Yacimientos Refinación y Yacimientos Logística, es decir, Yacimientos actúa como comprador y revendedor de sí mismo. Y ese dato tan sencillo de darnos ese promedio de la diferencia de compra y de venta o de compra y de reventa, hasta ahora no quieren dar ese dato, primer punto. Segundo punto, le hemos dicho que nos explique por qué de los documentos oficiales recibidos de Yacimientos, ¿no?, los pagos hechos
en los 3 anexos que nos han mandado, la sumatoria total de pagos excede al monto total de todos los contratos, en millones de dólares excede. Entonces, que nos explique este gerente cómo justifica eso. Yo tengo entendido por sentido común que no pueden haber pagos que excedan los montos de los contratos. Bueno, eso tampoco lo ha podido explicar. A propósito de este tema, la Comisión Especial del caso Boat Trading anuncia su presentación del informe final para este próximo 26 de mayo. Este miércoles ha concluido la etapa de entrevistas. Esperemos que puedan asistir o de algún caso también nos comunicarán, pero eso es lo que estaría faltando casi por concluir las entrevistas. Posteriormente ya nos han llegado también alguna documentación complementaria, la cual vamos a empezar a hacer su análisis correspondiente. Entonces, como corresponde, estamos siendo en marcha, estamos siendo en día. Tenemos todo cronogramado para que el 26, 25 de mayo, como corresponde, presentar nuestro informe concluido. ¿Cuánto tiempo les queda justo? Tenemos hasta la fecha 20 días exactos. Entonces vamos a concluir con ello. Y con responsabilidad tendrá que ser de la comisión, o sea, tendrá que salir un informe. No puede salir 2, 3 informes. Hay un informe de responsabilidad que tiene que salir. Más allá, o con otro comentario, no queda vago ese informe. Vamos hasta Cochabamba con las informaciones. Definitivamente los cochabambinos han ingresado en un laberinto por este tema de la basura. Y pese a algunas medidas que se están asumiendo, la salida parece que está muy lejana. Fíjese usted que se ha habilitado un nuevo espacio para echar los desperdicios en este polémico ya botadero de Caracara. Sin embargo, otra vez los pobladores han salido a decir que no quieren que se eche más basura al lugar, pese a que ahora existe un fallo de un tribunal competente. Ha instado a esta autoridad agroambiental a que se instalen las mesas técnicas de diálogo condicionadas a que se cumplan los acuerdos y los convenios con la zona de sacrificio ambiental. Ello a efectos de que en el plazo de 7 meses contados a partir de la notificación de esta resolución, todavía se puedan utilizar la macrocelda 2 y 3 del botadero de Caracara. Esta condición también conlleva ciertos actos procesales que están claramente identificados en la resolución que ha emitido este Tribunal Agroambiental, lo que significa que en este plazo de 7 meses tiene que realizarse el cierre, la clausura y el saneamiento ambiental del botadero de Caracara en Cochabamba. Y los vecinos de Caracara piden respeto a la primera sentencia agroambiental del cierre técnico de este botadero. Asimismo, instalan también una vigilia permanente. La verdad, estas autoridades, el alcalde, más que todo con ex dirigentes, la verdad hacen este negocio, ¿no? Pero nosotros como vecinos, como pobladores de esta zona, pedimos el respeto. Sentencia constitucional que ha dado en 2010, que tenía que cumplirse en 2011. Y 1 de enero de 2011 no debía entrarse ni un gramo más de basura al botadero de Caracara. Señor juez de la agroambiental, yo quisiera decirles encarecidamente que haga cumplir esta ley. Nosotros como vecinos no vamos a permitir que entre ni un gramo más basura hacia el botadero. Pobladores, nosotros hemos vivido años, ¿no? La verdad, nuestros hijos soportan con malos olores. Tenemos que estar, la comida tenemos que servirnos cerrándose en la casa, no es insoportable. Mire. Cambiamos ahora completamente el rumbo de la información, ya que Bolivia lidera el homenaje al Papa Francisco en la Organización de los Estados Americanos, reconociendo su legado humanitario y de justicia social. Durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, el representante permanente de Bolivia ante dicha entidad, el embajador Héctor Arce Saconeta, en nombre de Bolivia y en nombre del Grupo 10, formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, rindió un homenaje inédito al Papa Francisco, destacando su profundo compromiso con la justicia social, la igualdad de género, la protección del medio ambiente y su incansable defensa de los derechos de los pueblos originarios. En su intervención, el embajador Arce Saconeta resaltó el histórico mensaje del Papa,
contenido en su encíclica Laudato Si, alabado seas, de 2015, donde se plasmó una visión de avanzada sobre la convivencia entre el ser humano y la madre tierra, reafirmando la necesidad de un camino global en favor de nuestra madre tierra. El homenaje también reconoció las reformas estructurales promovidas por el Papa Francisco en el Vaticano, que comenzaron con la promulgación de la Constitución Apostólica Predicata Evangelium en julio de 2022 y la nueva Ley Fundamental del Estado y la Ciudad del Vaticano. Nueva pausa en las noticias. Cuando volvamos, algunas señales que está enviando Félix Pazzi de que Andrónico Rodríguez irá con él como dupla. El panorama político en esta época preelectoral. Ya volvemos con los detalles. Muchas gracias, es un placer informarles. Vamos entonces a lo que habíamos anticipado. Fíjese usted qué señales está enviando Félix Pazzi. Ha sido proclamado como posible vicepresidente. Es decir, siendo el líder de un partido, el MTS, no está yendo como candidato. Entonces ya envía un mensaje claro. De todas maneras, se ha puesto un límite hasta el 13 de mayo para que Andrónico Rodríguez confirme o no si va a ser candidato por esa tienda política. Aquí a la oficina del partido y ahora me encuentro con organizaciones queriendo conversar, pero más allá de eso ya proclamando como candidato a la vicepresidencia. Ellos ya están dando por hecho que el Andrónico va a ser presidente. Eso a mí me sorprende, no sé, creo que el apoyo, que el lanzamiento, la invitación que hemos hecho abierta en diferentes ocasiones, creo que eso la población está dando por entendido que el Andrónico va a ir por el movimiento del sistema en alianza ahora denominado Alianza Popular. Están suponiendo la población. Yo debo decir, honestamente, yo en primer lugar muy agradecido por esa aceptación, ¿no? Debo admitir que organizaciones enteras de diferentes sectores están más, más asistentes, más solicitudes estoy recibiendo ahora de los 9 departamentos, ¿no? Y cada vez, ¿no? Están dando por hecho, ¿no?, que el Andrónico va a ser, que va a ir por esta alianza. Pero eso va a pasar, pero por la decisión de Andrónico. Nosotros hemos marcado, como había dicho, hasta el 10, ¿no? Entonces nos hemos dado margen a sugerencias de las organizaciones, pero tiene que ser el 10 al 13 de mayo, porque en la candidatura de la presidencia y vicepresidencia, ¿no? Y en otra noticia, también en el panorama político, dirigentes de Bulo Bulo van a analizar sanciones en contra de un grupo que apoya a Andrónico Rodríguez. Y ahora quieren dividir a las 6 federaciones, no saben cómo dividir y no la van a poder dividir. Porque las 6 federaciones estamos unidos más que nunca, somos orgánicos. Y la Federación Mamoret también somos orgánicos y no nos vamos a dividir. Si algunos compañeros están confundidos, defeccionen, compañeros. Y también invito, como es actualidad, al compañero, al hermano Andrónico Rodríguez, que baje a la federación, que informe todo lo que está pasando. No puede ser que nos estemos dividiendo aquí como federación. Llamamos a una profunda reflexión, cómo ha sido nuestra historia. Hay que valorar esas luchas que han hecho. En los centrales están tergiversando la información. Esto es lo último en noticias, se lo comentamos aquí en 24 horas. Sí, la sala plena en su sesión de hoy, luego de un debate de casi 3 días, ha adoptado la decisión de declarar probada la denuncia presentada contra los partidos FPB y PAMBOL. Por lo tanto, ha determinado la cancelación de la personalidad jurídica aplicando el artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas. Básicamente, el fundamento tiene relación con la aplicación del artículo 58, que dispone que aquellos partidos que no hubieran obtenido el 3% de votos válidos de la elección 2020 tienen como sanción la cancelación, y la misma ley dispone que esta aplicación es sin ningún procedimiento adicional. Sí, los partidos políticos, como la ley dispone, tienen abiertos todos los mecanismos de impugnación que la ley les reconoce.
Por lo tanto, una vez que sean notificados, pueden presentar cualquiera de los recursos que la ley les permite. Nos vamos a una breve pausa en este panorama informativo del Noticiero 24 Horas. Al retornar tenemos ya noticias de espectáculo. Vamos a hablar de Shakira y Eugenio Derbez, que se pronuncia ante Trump y los aranceles. Y también vamos a hablar de quién podría suceder al Papa Francisco. Esta información y mucho más al volver. Muchas gracias por su preferencia. La línea habilitada permanentemente para que usted nos envíe sus mensajes y sus videos es el 699-55-470. Línea de WhatsApp donde ya estamos recepcionando todo este material para que usted simplemente nos diga, quiero reportar. Nos informan desde La Paz, pobladores del municipio de Apolo reportan que se encuentran incomunicados hace 3 semanas atrás por el mal estado de la carretera que lo conecta con el resto del país. Piden que las autoridades correspondientes atiendan su demanda. Seguimos en La Paz. A través de las siguientes imágenes reportaron que un chofer de minibús agredió a una pasajera que no pagó los 2 bolivianos con 40 centavos. El chofer fue detenido por la policía. Tenemos información desde todo el país. Santa Cruz reportaron la desaparición de Laiser Arroyo Chávez, adulto mayor de 70 años de edad, quien desapareció el pasado 5 de mayo a las 9 de la mañana. Hasta la fecha, la persona sufre de Alzheimer y no se tienen datos de él. Cualquier información pueden comunicarse con el número 228-5320 y el 122. Vamos al panorama internacional de las noticias. No hubo humo blanco, no habemos papam todavía, y en ese sentido se va a esperar a las próximas horas una nueva votación. Ya surgen, sin embargo, algunos nombres de posibles sucesores de Francisco. Hablaremos de ese tema, pero también vamos a comentarles que Cuba y Rusia están estrechando lazos. Venezuela se está sumando a esa triada. Todo esto ante la arremetida de Donald Trump. Comenzamos entonces aquí el panorama internacional de las noticias. Extra omnes. Con esas palabras que significan todos fuera, el arzobispo Diego Ravelli, maestro de las celebraciones pontificias, ordenó el miércoles a todos los que no están involucrados en la elección de un nuevo papa que se retiren de la Capilla Sixtina. Las puertas del recinto se cerraron y comenzó el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Antes, cada uno de los 133 cardenales electores juró guardar secreto sobre el proceso y desempeñar fielmente el papel de pontífice si resulta electo por disposición divina. El miércoles, tras la primera votación, la chimenea de la Capilla Sixtina emitió una fumata negra, señal de que no hubo acuerdo en el primer intento de elegir al nuevo pontífice. Las elecciones de Benedicto XVI y de Francisco tomaron 2 días. La mayoría de los cardenales estima que esta llevará máximo 3. Los más pesimistas, 5. Clave del Vaticano que podría aspirar a la función más alta de la Iglesia Católica. El cardenal italiano Pietro Parolin, de 70 años, ocupó durante 12 años el segundo cargo más importante del Vaticano, el de secretario de Estado. Ahora preside el cónclave que elegirá al sucesor de Francisco. Cauteloso y contenido, Parolin se ha convertido en un veterano de la diplomacia con el paso del tiempo. Ha sido representante de la Iglesia Católica en las embajadas del Vaticano en Nigeria, México y Venezuela, y ha mediado en contextos políticos complejos como el de Cuba, Vietnam y China. Tras la muerte del Papa Francisco, Parolin fue quien recibió a líderes mundiales como Volodymyr Zelensky en el funeral del difunto pontífice, y un día después de los actos fúnebres fue quien presidió una misa en honor a Francisco. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó el miércoles a Rusia para reunirse con su par ruso, Vladimir Putin. Esto en el marco de las celebraciones por el 80º aniversario del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. El mandatario venezolano llegó a Moscú la madrugada del miércoles junto a la primera dama, Cilia Flores, según imágenes transmitidas por el canal oficial Venezolana de Televisión. Nuestra presencia aquí es una ratificación que el camino de la humanidad tiene que ser la paz, el entendimiento, el respeto a la igualdad de los estados.
y además es una expresión de admiración histórica infinita al pueblo ruso, a los pueblos de lo que fue la Unión Soviética, por la contribución inmensa que le dieron a la humanidad. Maduro señaló que Europa tiene que agradecerle al Ejército Rojo y a la antigua Unión Soviética por liberar a ese continente de lo que él llama nazifascismo. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó el miércoles en Moscú, en un encuentro con su homólogo ruso Vladimir Putin, que la unidad de la isla con Rusia les permitirá enfrentar los desafíos actuales y futuros. El mandatario cubano, que llegó a Rusia el fin de semana y estuvo en San Petersburgo, participa por segundo año consecutivo en las celebraciones por el aniversario del Día de la Victoria, que terminarán el 9 de mayo. En un encuentro bilateral con Putin, recordó los desafíos que históricamente han enfrentado juntos estos dos países, cuya relación diplomática se restableció un 8 de mayo hace 65 años. El cubano afirmó que solo la unidad, basada en la cooperación, en la solidaridad y en la amistad, les permite enfrentar los desafíos actuales y los retos también del futuro. La relación política entre los dos viejos aliados de la Guerra Fría se revitalizó desde 2022, cuando Díaz-Canel se reunió en Moscú con Putin, quien consideró entonces estratégica la relación con la isla. Desde que inició este acercamiento, diversas delegaciones oficiales y empresariales viajaron a los dos países para impulsar proyectos de ayuda e inversión cuando Cuba enfrenta una profunda crisis económica. Vamos con las noticias más importantes del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Esta vez, Eugenio Derbez desestima las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los aranceles al cine producido en el extranjero. Tenemos la información, pero también tenemos noticias de Shakira, quien erróneamente reveló que Rihanna está embarazada. Esto en la gala Met. Veamos. Shakira revela por accidente el embarazo de Rihanna en la Met Gala 2025. En la Met Gala 2025, Shakira trajo miradas con un vestido rosa de Praval Gurung. Antes de ingresar en una entrevista, confesó sin querer que Rihanna estaba embarazada, adelantando su anuncio oficial. Al instante, la artista mostró sorpresa y retuvo el comentario. Pocos minutos después, Rihanna apareció con un atuendo ceñido que evidenció su avanzado embarazo, confirmando su tercer bebé. El incidente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la velada. Su pareja, el rapero A$AP Rocky, también presente, celebró la noticia. Hasta ahora, ambos mantienen en reserva detalles sobre la fecha de parto y el sexo del bebé. Eugenio Derbez no cree que Donald Trump aplique los aranceles al cine hecho en el extranjero, porque afirma la industria no se lo permitiría. El pasado domingo 4 de mayo, el mandatario anunció que habría instruido a las autoridades competentes a poner aranceles al cine producido en el extranjero, con el objetivo de respaldar al cine hecho en su territorio. La poca claridad ha hecho suponer a creativos de otros países como México y Francia que la medida también afectaría a sus producciones cuando lleguen a Estados Unidos. Por su parte, el actor mexicano apuntó que entiende la preocupación de Trump, pero no es el camino que debe seguir. Es un tema realmente complejo. Entiendo la preocupación de Trump. Muchas producciones han salido de Estados Unidos en los últimos años, simplemente porque es más barato filmar en otros países, porque ofrecen incentivos generosos, dijo Derbez en el noticiero de Ciro Gómez Leiva de Radio Fórmula. En Los Ángeles, en Hollywood, nadie filma porque es carísimo. Se filma en Nueva Orleans o Atlanta, en Nuevo México, y puedes ver el impacto de los créditos fiscales. Añadió. Eugenio consideró que el anuncio solo se quedará en eso. No creo que vaya a suceder que la industria lo permita, porque sí afectaría. Tendrían que subir los costos de las películas extranjeras en Estados Unidos. Estarían al doble o triple en taquilla, por el simple hecho de ser extranjeras. Llegamos al final en este miércoles de la tercera edición de su noticiero 24 horas. Gracias por seguirnos para ser los mejores informados a través de Palenque TV. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel, que descanses. Igualmente, reparador sueño para todos ustedes, amigos, amigas. Nos reencontraremos en la primera edición. Permiso. Que tenga muy buen descanso. Hasta mañana con más información. Intentan parar las elecciones. Por ahora el Tribunal Constitucional Plurinacional dice no. El Tribunal Constitucional recibió 3 querellas que buscan paralizar los comicios de agosto. Sin embargo, no dio curso a las medidas cautelares solicitadas, por lo que el proceso continúa.
No habemos papam. El primer humo fue negro. La primera votación de cardenales en el Vaticano no llegó a consensos, por lo que se volverá a la elección en las próximas horas. El mundo espera expectante a quién se elegirá como sucesor de Francisco. Polémica por Piso Firme enfrenta a dos distritos. El pequeño poblado es la manzana de la discordia entre Santa Cruz y Beni. Ambos dicen que ese asiento electoral les pertenece. El Tribunal Supremo Electoral afirma que es de Beni. Abren la exportación de soya. Soyeros critican la medida. Los productores del grano en Santa Cruz dicen que el permiso es tardío porque ya se vendió un 90% de la producción. El gobierno autorizó la venta de 250,000 toneladas. La Federación de Cocaleros de Bulo Bulo se divide por Rodríguez. Otra facción del sindicato afirma que el apoyo es a Evo Morales y amenaza con procesos a los denominados rebeldes. El movimiento cocalero se desportilla. Cochabambinos en su laberinto por la basura. Pese a que el tribunal autorizó la apertura de una nueva celda en el vertedero de desechos de Caracara, los lugareños vuelven a oponerse. El conflicto parece sin fin. Las direcciones distritales determinarán horario de invierno. En Uyuni ya se asumió la medida ante el descenso de las temperaturas. En noticias internacionales, Pietro Parolin, un hombre clave que aspira a ser el nuevo papa. Cuba y Venezuela se acercan más a Rusia ante la arremetida de Trump. Todas las noticias están en 24 horas.